Pero bueno, servicios a salud alternativa, hogares de espera. Los micrófonos, porfa, ayúdenme. Bueno. Los micrófonos, porfa. Bueno, vamos a seguir. Entonces les decía que la vena porta se formaba por la unión de la vena mesentérica superior y la vena esplénica. Y se va a dividir en un tronco derecho y un tronco izquierdo. Ya, entonces en este caso... No sé si es que el resto de los panelistas tienen los micrófonos. Doctora, disculpe, lo que pasa también es que algunos compañeros dicen que no pueden ingresar a la conferencia y están tratando de ingresar. No sé qué es lo que sucede. ¿Y ahora qué pasará? ¿Cuántos estamos? 30. Sí, doctor, estuvimos en la charla, pero se cerró y... Sí, fue para todos. Sí, sí. Para todos se nos cerró. Sí. Bueno, pero ya empecemos la clase, por favor. Pero ayúdenme apagando todos los micrófonos y poco a poco los que se vayan añadiendo ya, pues ya. Pero si no nos vamos a atrasar mucho, ¿ya? ¿Listos? Los micrófonos, porfa, doctores. Bueno, a ver, empecemos. Entonces, como les decía, como recoge la vena porta, va a recoger, ¿y cómo se forma? Se va a formar la vena mesentérica superior, que es de delgado, cabeza del páncreas, colon ascendente, parte del colon transverso, forma la vena mesentérica superior, así como sangre que se drena del base del páncreas, va a drenar en la vena esplénica. Y también ramas del colon transverso, colon descendente a 2/3 superiores del recto, drenan en la vena mesentérica inferior, se unen a la esplénica y van a formar la vena porta. Entonces normalmente esto es, entonces se recoge toda la parte abdominal. Sí, está interesante, eso aumenta la parte de... Ya, asimismo la arteria hepática, otra vaso que se encuentra en el hígado,
Entonces se originaba en el tronco celíaco y lo vemos nosotros en la porta hepatis. En esa parte nosotros la valoramos y se va a dividir en una rama derecha y otra izquierda. Entonces aquí nosotros vemos la triada portal, que recordarán que nosotros veíamos ahí la vena porta, la arteria hepática y el conducto colédoco. Entonces, como ya sabemos cómo se forma la vena porta, en dónde se encuentra, todo eso, ahora vamos a ver, a recordar lo de ayer que estuvimos viendo, el Doppler espectral o la morfología de onda normal de una vena porta. Entonces decíamos que el flujo era anterógrado, hepatopeto, era fásica, solo tenía una fase, era monofásica y diinflexional. Esa es una onda normal. También, asimismo, vemos la onda normal de la arteria hepática, que su velocidad normal es de 60 centímetros sobre segundos y va a tener una onda pulsátil de baja resistencia. Entonces, si nosotros observamos aquí, veíamos la onda normal de la arteria hepática. Entonces, para hacer el Doppler color, nosotros nomás, como les decía, va a ser un recuento de lo de ayer también. Entonces, vamos a ver una parte cualitativa, semi-cuantitativa y cuantitativa. Si decimos solo cuantitativa, vamos a ver la permeabilidad, la dirección del flujo sanguíneo y morfología. ¿Cómo hacemos esto? Con el Doppler color, ¿no? Semi-cuantitativa, vamos a ver los índices de resistencia o pulsatabilidad que podríamos sacar y como les decía, aquí tenemos un vaso sanguíneo en donde nosotros le estamos colocando el Doppler color. Primero el Doppler color. En este caso que colocamos nosotros el Doppler color, vamos a ver la dirección del flujo y la dirección del que tiene el vaso. Luego nosotros colocamos el Doppler espectral y entonces acá vemos que tenemos el volumen muestra que les decía que tiene que ir en el centro del vaso y también el ángulo que sea menor de 60. De ahí sale el espectro, que es la onda del vaso sanguíneo. Entonces, vamos a ver primero la hipertensión portal, una patología muy frecuente. Entonces, es un síndrome caracterizado por incremento de la presión en el territorio venoso portal, en la cual supera a los 10 milímetros. Y más o menos el estudio que nosotros utilizamos para el diagnóstico de hipertensión portal, pues ha sido desde mucho tiempo, es el Doppler color. Entonces, primero vamos a ver más o menos la patología o la fisiopatología de la hipertensión portal, por la cual, por qué se presenta la hipertensión portal. Entonces, primero, pues, es alguna causa que ya la vamos a ver, y después esta causa nos va a formar una resistencia al paso de la sangre del hígado. Como hay esa resistencia en el vaso, el flujo pasa a ser de hepatopeto a hepatofugo, que recuerden que hepatopeto era anterógrado y hepatofugo era retrógrado. Entonces, como pasa esto, la sangre va a retornar por las venas esplénicas y mesentéricas superiores y nos va a formar el esplenomegalia o hiperesplenismo, y a su vez trombocitopenia y leucopenia. También, como hay resistencia al paso de la sangre, la vena porta se va a dilatar. Entonces, aquí ya vamos a ver cambios que nosotros podemos ver con el Doppler color. Y pues aquí la dilatación de la porta, en cambio, la vamos a poder observar solo con el escala de grises. Se va a dilatar la porta, tenemos congestión vascular, trasudación y vamos a tener ascitis también que tenemos en la hipertensión portal y circulación colateral. Características de la hipertensión portal y de pacientes también que tienen cirrosis. Entonces, esa circulación colateral va a ser paraumbilical, esplenorrenal, gastrorenal, pericólicas y hemorroidales. Asimismo, vamos a tener un alto volumen en la porta y la esplénica, lo que ocasiona que vamos a tener menos flujo en otros territorios. Me va a dar una isquemia relativa renal, nos puede dar una falla renal, vamos a tener hipovolemia y esto nos va a activar el sistema de renina-angiotensina, vamos a tener reacción de sodio y agua y pues vamos a tener aumento de volumen de la porta y colaterales. ¿Y por qué se produce la encefalopatía? Pues por la sangre, por colaterales no desintoxicada, tiene aumento de amonio y
termina en encefalopatía. Entonces, más o menos, esa es toda la fisiopatología de la hipertensión portal. Y en sí se resume en los hallazgos que nosotros tenemos en la ecografía Doppler, ¿no? Vamos a clasificar a la hipertensión portal en prehepática, hepática y poshepática, más por las causas que vamos a encontrar. Entonces, en la prehepática vamos a tener una obstrucción por trombo en la vena porta o en la esplénica, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener, y es una causa prehepática. Una hepática vamos a tener, es debido a procesos del tejido hepático, cirrosis, fibrosis, todos esos nos va a causar también hipertensión portal. Y cuando es poshepática, está causada por obstrucción de venas suprahepáticas. Aquí puede ser un trombo en las suprahepáticas o en la vena cava, como también tenemos el síndrome de Buchway o alguna invasión tumoral. Asimismo, la podemos clasificar en presinusoidal, en donde las lesiones van a comprimir. Recordemos que dentro del hígado nosotros está formada por sinusoides. Entonces, por eso también hay esta clasificación. Entonces, sí, presinusoidal, las lesiones comprimen las ramificaciones portales antes de alcanzar los sinusoides hepáticos. Pueden ser igual por fibrosis, cirrosis o carcinoma en este caso, o también enfermedades parasitarias. La sinusoidal va a estar directamente comprometido con los sinusoides. Y en este caso, puede ser una sinusoidal en el caso de que tengamos un hígado esteatóxico o también en cirrosis. Como les decía, el sistema porta-hepático va a comprender todas las venas que recogen sangre de la parte abdominal, como lo vemos aquí en este gráfico. Y más o menos la vena porta va a medir 8 centímetros y se inicia a la altura de la segunda vértebra lumbar. Se forma por la unión de las venas mesentéricas superior y esplénicas. Entonces aquí tenemos la mesentérica superior, la esplénica, y se divide en un tronco derecho y un tronco izquierdo. Recibimos, para que se forme la vena porta, tenemos entonces afluentes del intestino delgado, páncreas, colon ascendente, colon transverso, van a drenar en la vena mesentérica del vaso del páncreas, drenan en la vena esplénica, y también de la unión del colon transverso, colon descendente y 2/3 superiores a la vena mesentérica inferior, unen en la esplénica y forman la vena porta. Asimismo, la arteria hepática, que es otro vaso que se encuentra en el hígado, entonces tenemos que se origina en el tronco celíaco y en el porta hepatis y se divide en ramas derecha e izquierda. Aquí el porta hepatis que les decíamos, entonces vemos la vena porta, la arteria hepática y vemos el conducto colédoco. Como ya vimos la anatomía, algo de la anatomía, vamos a ver ahora el flujo o la onda normal de la vena porta. Entonces tenemos que esta onda de la vena porta... Doctora Magali, disculpe, hay una barra en la parte inferior, ¿le puede dar a ocultar? Y a veces no se ven. Gracias. Ya. Entonces les decía que esta es anterógrada, es fásica, es monofásica, biinflexional. Esa es una onda portal normal. Entonces tenemos que tener en cuenta para después la patología. Asimismo la arteria hepática, que ayer les comentaba que es anterógrada, trifásica, entonces esta tiene una velocidad de 30 a 60 centímetros sobre segundos y una onda pulsátil de baja resistencia. Vamos a ver los parámetros Doppler. Los parámetros que vamos a ver son la cualitativa, semicuantitativa y cuantitativa. Entonces, en cualitativa vamos a ver la permeabilidad del vaso, la dirección del flujo y la morfología. Esto lo vemos con el Doppler color. En semicuantitativa vamos a ver los índices de resistencia, que ayer les comentábamos que cómo los podíamos sacar directamente del ecógrafo, que ya vienen con esos parámetros para poder sacar directamente velocidades, índices de resistencia de la onda que nosotros estemos estudiando. Y cuantitativa, bueno, medidas de velocidades y flujos. Entonces, esto es en sí los parámetros que nosotros utilizamos para realizar un ecodoppler portal. Entonces, como les hemos dicho siempre, el ángulo de exploración menos de 60 grados, adecuados parámetros técnicos, rango de velocidades a las velocidades esperadas en el vaso en estudio, un registro Doppler nítido,
vamos a obtener más o menos 3 mediciones similares. Es decir, que nosotros hacemos una medición en la vena porta y vamos a hacer una segunda y una tercera para tener un valor, un dato bien real. Vamos a también determinar velocidades y medir el calibre en la misma zona anatómica, y la vena porta evitar áreas de flujo helicoidal. Es decir, que mejor la tomamos en la área media, en donde se ve toda la vena porta. Para realizar una ecografía Doppler portal, pues siempre realizar el estudio en ayunas, realizar siempre, se puede hacer después de 10 minutos de reposo para que nos tengamos un mejor estudio. Aquí otra vez teníamos una imagen de un vaso sanguíneo en donde podemos observar el flujo sanguíneo del vaso, la dirección del flujo con Doppler color y con el Doppler espectral, el ángulo que vemos, menos de 60, el volumen muestra, y aquí vemos la onda espectral. Entonces vamos a empezar con hipertensión portal. Hipertensión portal es un síndrome clínico caracterizado por el incremento de la presión en el territorio venoso portal. Cuando esto supera a 10 milímetros de mercurio. Normalmente esto nosotros no lo podemos, se pueden tomar estas presiones venosas, pero nosotros en la práctica diaria, lo que más se realiza, y como dice aquí desde 1980, la técnica que más se utiliza para el diagnóstico de hipertensión portal es la ecografía Doppler. Es un estudio no invasivo, entonces nos resulta mucho más fácil para el diagnóstico de la patología. Entonces, aquí les estaba explicando la fisiopatología. En este caso, cuando en todas las causas que hay de hipertensión portal, que es cirrosis, fibrosis, todo eso, lo que va a causar en los vasos o en la vena porta es un aumento de la resistencia al paso de la sangre al hígado. ¿Se acuerdan ayer que les decía que el hígado es un órgano que necesita tener baja resistencia el vaso para que siempre esté perfundido adecuadamente? Entonces, si aumenta esa resistencia, si no deja que pase sangre adecuada al hígado, aumenta pues la resistencia, y entonces el flujo va a cambiar. El flujo de la vena porta va a ser de hepatopeto, va a cambiar a hepatofugo. Esta sangre va a retornar por las venas esplénica y vena mesentérica superior, nos va a dar esplenomegalia, hiperesplenismo y trombocitopenia y leucopenia. Asimismo, esta resistencia va a hacer que la porta se dilate y nos produce una congestión vascular, trasudación, ascitis, y también una circulación colateral. Estas que son las colaterales en las paraumbilicales, esplenorrenales, gastrorenales, pericólicas y hemorroidales. Entonces, aquí nosotros con esos hallazgos, mediante la fisiopatología, nosotros podemos observar que ya podemos decir que por esto tenemos hallazgos en el Doppler color, ¿no? Y pues, si tenemos, como ya tenemos un alto volumen en la porta esplénica, va a disminuir el flujo a otros territorios. Vamos a tener isquemia relativa renal, podemos tener una falla renal aguda, podemos tener hipovolemia, se activa el sistema renina-angiotensina, reabsorción de sodio y de agua, por tanto vamos a tener aumento de volumen en la porta y colaterales. Y también porque se produce la encefalopatía hepática, porque hay aumento de sangre por las colaterales que no está desintoxicada y tienen aumento de amonio. Entonces, por eso, este cuadrito es importante para más o menos entender cómo se produce pues, la hipertensión portal y cuáles son los hallazgos que con esto es mucho más fácil, con la fisiopatología, darnos cuenta de cuáles son los hallazgos en el Doppler color. Una vez más, bueno, vamos a clasificar a la hipertensión portal en prehepática, poshepática y hepática. Entonces, en la prehepática vamos a tener una obstrucción por trombo en porta o esplénica. Entonces, nos va a causar una obstrucción y vamos a tener toda la cascada de hallazgos que decíamos en las diapositivas anteriores. Hepática va a ser debido a procesos del tejido hepático como son cirrosis o fibrosis. Poshepática va a estar causada por obstrucción de las venas suprahepáticas. Entonces, en este caso, pueden estar causadas por obstrucción de las suprahepáticas
o de la vena cava. Y en este caso puede ser uno de esos casos un trombo o mucho ARI, que también es una causa. Y también recordemos que en el hígado hay sinusoides. Entonces, en estos también se clasifica de esta forma. Presinusoidal, lesiones que comprimen las ramificaciones portales antes de alcanzar los sinusoides hepáticos, y puede ser pues por cirrosis o por enfermedades parasitarias. Sinusoidal, están comprometidos los sinusoides. Entonces, lo que nosotros aquí, las causas de este, vamos a hacer por una estatosis hepática o por cirrosis. Y posinusoidal, en enfermedad veno-oclusiva y también en la cirrosis. Entonces ya, cuando sabemos las causas, sabemos la fisiopatología, vamos a ver los hallazgos que nos interesan a nosotros para el Doppler color o el Doppler espectral también. Entonces, primero, como siempre, todos los estudios de Doppler nosotros los tenemos que hacer en escala de grises, con el Doppler color y en el Doppler espectral, que siempre les he dicho. Entonces, vamos a ver primero el calibre del vaso. Este calibre del vaso lo vamos a medir con un Doppler espectral, con una escala de grises, incluso con una escala de grises o con el Doppler color. Con escala de grises medimos el calibre. Tiene que ser 13 milímetros en respiración suave y 16 milímetros en inspiración profunda. Entonces, si nosotros tenemos un diámetro superior a 13 milímetros, presenta especificidad del 100% y su sensibilidad del 40%. Entonces, en este caso es como si nosotros, en este esquema, en la ecografía veríamos así la vena porta. Entonces, eso es lo que medimos, de aquí a acá. Entonces, este tiene que estar menos de 13 o menos de 13. Si hay más, nosotros ya tenemos un dato importante para hipertensión portal. En la clínica, bueno, vamos a tener, como les decía, que en sí la hipertensión portal es un aumento de la presión en la porta. Entonces, esto nosotros vamos a tener mayor de 10 a 12 y el gradiente porto-cava menos de 6. Pero como son directos en sí, porque nosotros tenemos que hacer mediciones por medio de catéteres para hacer estas mediciones de presiones. Entonces, como normalmente no se hace esto de rutina, lo que nosotros o lo que nos piden es el Doppler color, que son los hallazgos indirectos. Entonces, ¿cuáles son la clínica del paciente de manera indirecta? Vamos a ver repermeabilización de la vena umbilical, circulación colateral abdominal, paciente llega con ascitis, varices esofágicas o fúndicas. Entonces, el paciente lo que va a referir es hematemesis o melenas, esplenomegalia, hiperesplenismo y encefalopatía hepática. ¿Cuáles son las características ecográficas? Entonces, esto que nos quede claro, porque estos son los hallazgos en sí de toda la hipertensión portal. Entonces, tenemos un diámetro de la vena porta más de 13 centímetros. Un diámetro de la vena esplénico de la mesentérica mayor de 1 centímetro. Ausencia de cambios en el diámetro esplenoportal con la inspiración profunda. La velocidad media, que nosotros ayer les decíamos que era de 16 o 40, pero también la toman que sea menos de 12, nosotros ya estamos hablando de hipertensión portal. Índice de congestión mayor a 0,12. Inversión del flujo portal. Recuerden que siempre el flujo portal era hepatopeto, entonces si nosotros tenemos inversión también es característica. Vamos a ver colaterales portosistémicas y esplenomegalia y ascitis. Entonces, esas son las características. Entonces, si yo en el examen les pregunto que cuáles, o bueno, van a ser preguntas de opción múltiple, pero entonces esto es muy importante para saber cuál es la hipertensión portal o cuáles son los hallazgos en Doppler. Entonces, aquí vemos un paciente con cirrosis hepática, bueno, que el paciente tiene cirrosis hepática, pero bueno, en este caso tenemos un aumento del tamaño del vaso, una esplenomegalia con múltiples vasos venosos colaterales. Aquí vemos también un hígado cirrótico, dilatación de la vena porta, y aquí tenemos disminución de la fasicidad de la onda. ¿Y cuáles son las complicaciones de la hipertensión portal? Pues en sí son ascitis, varices esofágicas y encefalopatía hepática. Aquí explicamos por qué se producen todos estos. Ahora vamos a ver otra patología, que es la fístula arteriovenosa. Esta fístula arteriovenosa va a ser una comunicación directa entre la arteria hepática y la vena porta.
Va a ser posterior a trauma, puede estar asociada con una lesión focal hepática, después de ruptura de aneurisma de arteria hepática o como procedimiento hepático invasivo. Entonces, como su nombre ahí mismo dice, tenemos una comunicación. Entonces, nosotros lo que vamos a ver es un flujo turbulento o incluso aliasing. El aliasing es el flujo turbulento que tenemos en un vaso, que lo podemos tener, que puede ser por artefacto o también puede ser, en este caso, como es en una fístula arteriovenosa. Otra patología es la trombosis de la vena porta. Esta trombosis de la vena porta en su mayoría está asociada a enfermedad maligna. Entonces, en estos gráficos, por ejemplo, tenemos ya una obstrucción que en el Doppler color nosotros la podemos ver porque disminuye totalmente el flujo en el vaso. Y aquí, por ejemplo, tenemos en esas imágenes, tenemos imágenes de un carcinoma hepatocelular. Entonces, si nosotros vemos en una imagen, en una ecografía de abdomen superior, vemos un carcinoma hepatocelular o una masa que nos llame la atención, tenemos que también ir a ver la vena porta para ver si no está trombosada, porque es uno de los hallazgos cuando vemos estas enfermedades malignas. La clínica puede ser inespecífica, pues porque el paciente en realidad a veces depende del tipo de tumor que tenga, o puede haber trombosis extensa en donde puede haber isquemia del intestino. Entonces la patología, vamos a ver flujo reducido. ¿Me esperan un segundo, por favor? Denme un minuto. Ya. ¿Hasta aquí algún inconveniente, algún problema que tengamos? No. Sí, me están escuchando ya ahora. Entonces seguimos. Bueno, en patología tenemos que para la trombosis, como les decía, como tenemos, disminuye totalmente el flujo en el vaso, puede ser por cirrosis, por neoplasias hepatobiliares o cáncer gástrico. También se puede dar esa trombosis por estados de hipercoagulabilidad, en donde tenemos que ser por malignidad, trastornos mieloproliferativos, enfermedad inflamatoria intestinal y alteraciones endoteliales como son pancreatitis con angitis ascendente. Entonces nosotros en este caso, esto más es para darnos cuenta que cuáles pueden ser las causas, pues obviamente, y también para ver que si nosotros tenemos pacientes que nos llegan con alguno de ese tipo de patología, nosotros tenemos que tener presente que también podemos tener una trombosis de la vena. Entonces, no nos cuesta nada rastrear también el vaso, ¿no? ¿Cómo encontramos nosotros? Podemos encontrar un trombo ecogénico dentro de la luz de la vena. Vamos a tener colaterales de la vena porta, porque no hay como no está pasando normalmente el flujo, van a formarse colaterales, se va a dilatar también la vena porta y transformaciones cavernomatosas, como es en este caso. ¿Qué es la transformación cavernomatosa? Son múltiples vasos en la porta hepatis que representan la circulación colateral. En sí, como nosotros ya no hay flujo por la vena porta, lo que va a buscar es colaterales. Y nosotros vamos a ver todos estos hallazgos ahí, que nosotros ponemos con el Doppler color y vamos a tener múltiples vasos justo en la porta hepatis. Esa es una transformación cavernomatosa. Y el síndrome de Bucciari, que también es importante en algún tipo de patologías que también son como complicaciones. Entonces, pues en este caso, ¿qué es el síndrome de Bucciari? Es la obstrucción del flujo venoso en las venas hepáticas o en la vena cava inferior. ¿Qué va a producir? Pues un aumento de la presión hepática sinusoidal y como consecuencia vamos a tener una hipertensión portal. Entonces podemos tener el trombo en todas esas que eran las venas suprahepáticas o en la vena cava inferior. Ya, entonces la prevalencia más o menos del síndrome de Bucciari es de 2.4 casos por 1 millón y en la prevalencia mundial es de 1 a 100.000.
más en poblaciones occidentales se presenta más y más en mujeres, y es la causa más común de trombosis de la vena porta. Tenemos múltiples causas de síndrome de Bucciari, entonces causas como más frecuentes y menos frecuentes. Las más frecuentes son estados de hipercoagulabilidad, hereditarias, deficiencia de la antitrombina, deficiencias de proteína C, de la S, mutación del factor 5, mutación de la protombina. Y también podemos tener adquiridas como son patologías mieloproliferativas, hemoglobina paroxística, síndrome antifosfolipídico, cáncer, embarazo y anticonceptivos orales. Y menos frecuente, en realidad, vamos a tener como invasiones tumorales y otras causas como son aspergilosis, síndrome de Behçet, membranas en la vena cava inferior, trauma y enfermedad intestinal inflamatoria, o en algunos casos idiopática. Entonces, pues, ¿cómo llega el paciente? Llega con dolor abdominal, con hepatomegalia, con ascitis, con náuseas, ictericia, y también puede tener esplenomegalia y varices esofagogástricas. Entonces, ¿cuál es el estudio de elección? Como ya habíamos hablado, es el estudio de Doppler color para todas estas patologías. Entonces, tiene una sensibilidad y una especificidad del 80%. Entonces, en una escala de grises, ¿qué vamos a encontrar en el síndrome de Bucciari? Vamos a encontrar hepatomegalia, esplenomegalia y ecotextura heterogénea. Y más esta hepatomegalia y esta esplenomegalia vamos a encontrar por las complicaciones que presenta el trombo en el vaso, ¿no? Vamos a tener también, podemos tener un lóbulo caudado aumentado de tamaño, podemos encontrar también algunos nódulos regenerativos, engrosamiento de la pared vesicular y ascitis. Que todos, si ustedes se ponen a analizar todos estos hallazgos, son inespecíficos, porque todos estos hallazgos lo podemos también encontrar en un paciente con cirrosis, en todo eso. Entonces, en realidad, nos sirve la clínica, pues, pero esto nosotros vemos en una escala de grises. ¿Y cuáles son los hallazgos en el Doppler color? No vamos a tener, como era, que les dije que era el Bucciari, era una trombosis en la suprahepática o en la cava, entonces no vamos a tener ningún flujo. Nosotros colocamos, ya vimos, ¿no es cierto?, con el Doppler, con la escala de grises el vaso, ahora lo vamos a ver con el Doppler color, pero con el Doppler color no vamos a tener ningún flujo, no vamos a ver ningún flujo en ninguna de la vena que estamos estudiando, tanto de la vena suprahepática o la cava. Vamos a tener una discontinuidad entre la vena hepática principal y la vena cava inferior. Como hay la trombosis, vamos a tener colaterales intra y extrahepáticas. Vamos a tener, si hay en el caso de que solo sea un trombo parcial, vamos a tener un flujo bajo o ausente y un trombo suave, trombo tumoral dentro de la cava inferior o la suprahepática, dependiendo del caso. Entonces, en este caso, aquí vemos un hígado aumentado de tamaño, si vemos con hepatomegalia, y aquí vemos ausencia del flujo en el vaso, en las suprahepáticas. Aquí también la luz de la vena cava inferior está colapsada, hay una estenosis en la vena cava inferior, entonces, pues, nos hace pensar que es un trombo y, pues, lo más común, un síndrome de Bucciari. Y en este caso también, en cambio, aquí en esta imagen va a presentar con el Doppler color. Acá, en cambio, no muestra el flujo normal, sino que muestra un mosaico por la estenosis de la vena cava inferior, que ayer les daba los parámetros de cómo veíamos en la estenosis. Entonces, justo en la estenosis nosotros podemos ver, como dice ahí, mosaico o alias injusto en la estenosis, por el flujo turbulento en el vaso. Y también, pues, vamos a tener circulación colateral, que la podemos observar acá, y también acá si vemos otros vasos diferentes a la suprahepática y a la porta y a la arteria hepática. Entonces, ¿qué es importante en sí? Conocer las formas de las ondas normales de los vasos hepáticos, conocer la anatomía normal, ecográfica, para saber por dónde discurren todos los vasos que hemos nombrado, y se nos va a hacer mucho más fácil. Como digo, si nosotros reconocemos la anatomía normal ecográfica, si hay algo diferente que nos va a llamar la atención. Entonces,
como ya vimos que también son causas tumorales, cirrosis. Entonces, si tenemos un paciente que ya le vemos un hígado que tiene disminuido de tamaño, un hígado con bordes irregulares, micronodular, pues en realidad vamos a tener hallazgos, ¿no es cierto?, en general de todo lo que hemos visto hoy día. Vamos a ver que la vena porta y lo pueden hacer como ejercicio, que tienen así y van a medir la porta, van a ver el flujo de la porta, van a ver que el flujo es anterógrado. En el caso de que ya tengamos todo esto cambiado, pues nos va a llamar la atención, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento del síndrome de Budd-Chiari? Vamos a hacer que es trasplante de hígado, derivación portosistémica quirúrgica o anticoagulación a largo plazo, pues dependiendo de cuál es en sí, qué tan afectado esté el hígado. También vamos a hacer en este Doppler color del hepático, también de Doppler hepático también podemos observar o valorar la vena cava inferior. Como ustedes saben, la vena cava inferior va a conducir a la aurícula derecha del corazón sangre procedente de todas las partes del organismo situadas por debajo del diafragma. Entonces, ¿cómo está formada? Por las dos venas ilíacas primitivas a nivel de la quinta vértebra lumbar, asciende anterior a la columna lumbar, penetra en el diafragma y llega a la aurícula derecha, ¿ya? Entonces, eso sería en sí la valoración de la vena cava inferior. Como normalmente la vemos, como es un vaso que está lleno de sangre y es sangre la que tiene, pues no es cierto que la vamos a ver anecoica. El vaso anecoico, y miren acá, esto es hígado y debajo nosotros podemos observar a la vena cava inferior y más o menos dice que el trazado tiene en dientes de sierra. Entonces también es importante tener en cuenta los hallazgos con la vena cava. Y pues en sí, esta es la patología del Doppler hepático. En sí, esta es En sí, estos son los hallazgos que tenemos nosotros en el Doppler, en la patología. No sé si ustedes tengan alguna pregunta, alguna... Disculpe, doctora, ¿este video lo van a subir a la plataforma también? ¿Perdón? No lo escuché. En este video lo van a subir a la plataforma. Sí, sí, se supone, todas las clases se graban. Sino que hubo un inconveniente con la otra plataforma, pero veamos si... No, sí, supongo que sí la estuvieron grabando también a la clase. Igual ya voy a enviar las diapositivas para que las revisen también, ¿ya? Doctor, una pregunta. Diga. O sea, el Doppler que se realiza, ¿siempre tiene que ser en inspiración o se lo puede realizar así normal? El Doppler color normalmente nosotros siempre lo debemos realizar no en inspiración ni en nada. Nosotros lo que tenemos que hacer es con la respiración normal, porque con la inspiración, si recuerdan ustedes que vimos en alguna diapositiva, que va a cambiar la velocidad de la onda cuando hacemos en inspiración o en una respiración normal. Entonces nosotros el Doppler color del hepático siempre lo hacemos con respiración normal, no le hacemos que inspire. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, y en abdomen difícil, ¿usted qué vía de abordaje nos recomienda? ¿Por medio del recorrido costal o directamente el de rutina? No lo escuché muy bien, ¿me puede repetir? Creo que le entendí las vías de abordaje para Doppler portal. Sí, doctora, sí, pero cuando existe abdomen difícil, porque no en todos los abdomen se puede ver bien el lóbulo hepático y todo lo demás. Entonces, a veces Sí. uno va a la parrilla costal y por ahí ubica ciertas estructuras y todo lo demás. Entonces, no sé si eso varía también un poco. Claro, nosotros tenemos abordajes, podemos hacerlo intercostal, subcostal,
En realidad, para Doppler portal, como les decía ayer, no llegan los pacientes con todas las condiciones óptimas que nosotros quisiéramos para poder hacer una ecografía. Entonces, siempre vamos a tener un poco de inconvenientes con los pacientes, pero les podemos colocar en decúbito lateral izquierdo, para cuando si no los podemos observar en decúbito supino, podemos ponerlo en decúbito lateral al paciente, en decúbito lateral izquierdo, y tratar de ver todos los vasos. La idea es ver todos los vasos, pues como la porta, las suprahepáticas, las arteria hepática, la esplénica, la mesentérica. Se supone que todos esos vasos nosotros tenemos que revisarlos y ver el flujo y todo para poder diagnosticar hipertensión portal o otra patología que esté dentro de los vasos hepáticos. Doc, una pregunta. En el caso de pacientes que presenten una ascitis marcada, ¿cómo sería el abordaje para realizar este tipo de ecografía? Ya, la ascitis, el líquido en sí nos beneficia a nosotros para poder observar. Nosotros, el líquido es un conductor, entonces por eso es que la vejiga nos sirve a nosotros para poder ver útero, ovarios, próstata, todo, porque en sí el líquido a nosotros nos ayuda para observar. Entonces, incluso en esos pacientes que tienen no una ascitis tan marcada, nosotros incluso se nos va a hacer más fácil ver los vasos y todo eso. Cuando ya tienen una ascitis demasiado marcada o demasiado severa, ahí tal vez se nos complique. ¿Por qué? Porque siempre en los pacientes que tenemos ascitis, en la mayoría de pacientes, son por cirrosis y todo, entonces el hígado va a disminuir totalmente de tamaño. Pero en sí la ascitis casi que nos ayuda a nosotros para poder observar, a diferencia de que no tengamos nada de ascitis y tengamos todo lo contrario, un paciente gordito y todo eso. Pero los abordajes en la ascitis es lo mismo, solo que de la ascitis, obviamente, como es líquido, va a desplazar estructuras. Ya, gracias. Gracias, doctora. Ya, bueno, entonces creo que estamos con la clase de hoy. Disculpen por los inconvenientes que hemos tenido. Esperemos que mañana no haya nada y podamos seguir con la clase, que ya son pocas. No sé si habrá a ver, mañana vamos a ver Doppler de miembros superiores y el miércoles Doppler mañana estamos miércoles. Sí, ¿no? Mañana es jueves. Ay, sí, estoy perdida. Entonces mañana vemos Doppler de miembros superiores y nos quedaría Doppler de miembros inferiores. Solo dos temas más nos faltan. Bueno, déjenme coordinar para ver qué día, porque yo sabía de la otra semana y ya tienen con el otro docente. Entonces voy a ver qué día, igual para dejarles el examen, como se queda anclado ahí en el Sí, entonces mañana vemos miembros superiores y la siguiente clase miembros inferiores y terminamos. Ya, entonces nos vemos, descansen, nos vemos mañana con la clase. Gracias. Gracias, doctora. Ya.